Invito a Tal Naim, representante de la Embajada de Israel, quien entusiastamente se plegó inmediatamente a este acto de homenaje, a que dirija su salutación en nombre del Estado de Israel. El 28 de diciembre pasado murió Amos Oz, el escritor que narró Israel, que acabó siendo su conciencia crítica. Fue uno de los mayores escritores israelíes y mundialmente traducido. Sus libros exploran los conflictos y las angustias de la sociedad israelí. En una vida de novela, Oz cambió su apellido paterno, Klausner, tras dejar a su familia de inmigrantes judíos de Europa del Este, lituanios y ucranianos, para ingresar en un kibutz a los 15 años. Precisamente el relato de la vida de los kibutzim que marcaron los primeros años del Estado de Israel fue el eje central de su obra de joven, que evolucionó hacia la descripción de personajes y paisajes con los que hoy se identifica la sociedad israelí. Fue protagonista en las dos grandes guerras del país, la guerra de los 6 días y la del Yom Kippur, en las que fue movilizado al frente. Ahí decidió luchar en favor de la solución de un Estado israelí junto a un Estado palestino. Sus ideas lo llevaron a fundar en 1978 la organización Paz Ahora, Shalom Achshav, y a publicar cientos de ensayos y artículos. Su voz se alzó también contra las guerras en Líbano y Gaza. Entendía el hebreo como un instrumento musical con el que se narrar la vida. Cuando lo preguntaron sobre cuándo iba a llegar a la hora del Nobel para otro autor en lengua hebrea, Amos Oz respondió con la humildad de un profesor que ensayó durante cerca de 2 décadas en la Universidad Ben Gurion en el desierto del Negev. Creo que yo ya he tenido mi cuota de premios literarios, más de lo que me merezco. Prometo que si no recibo el Nobel, no me voy a morir insatisfecho. Y creo que murió muy satisfecho, ya que Amos Oz dejó un legado inmenso. Yo tenía el privilegio de estudiar con Amos Oz como profesor hace 8 años, cuando era niña, en mi maestría de literatura hebrea. Él nos enseñó el Otelo de Shakespeare y fue, la verdad, una experiencia muy única en mi vida. Y creo que la mayoría de los estudiantes no tenían muchas ganas de entender o estudiar Shakespeare, pero sí de verdad querían estar en una presencia de un gran autor, de una gran persona. Entonces, cuando él terminó el clase, siempre las preguntas estaban hacia él, no dirigía hasta Otelo o Shakespeare, la historia, pero solo sobre su vida personal, su inspiración. Y una vez nos dijo algo que yo lo vi como muy interesante y estoy tratando de tomarlo como una manera de vivir. Alguien lo preguntó de dónde él saca la inspiración, cómo él tiene inspiración para escribir más de 30 libros. Y él dijo, yo estoy escribiendo yo lo veo como yo soy un vendedor en una tienda. Yo voy todos los días a la tienda. Yo lo abro, yo estoy sentando y esperando hasta que los clientes vengan. Si venga 1 o 2 por día, está muy bien. Y si no llegan, voy a la casa y mañana voy a abrirlo otra vez de nuevo. Voy a pedirle en primer lugar que venga a leer un primer fragmento de Amos Oz, de su lectura, porque a un escritor hay que leerlo. Esa es la forma de conocer a un escritor. A David Atie, quien es coreógrafo, director de escena, escritor y miembro del comité ejecutivo de nuestra universidad. Por favor, David. En el libro El mismo mar, Jerusalén, 1999, prosa y poesía se entrelazan. Aquí, algunos poemas aislados, encontrando en ellos los grandes temas que siempre lo obsesionaron. Hijo rebelde, hijo indomable,
Yo estoy dormido. Mi corazón está despierto. Mi corazón está despierto, recita una elegía. El olor de mi hijo es como el olor de una prostituta. Mis huesos no conocen la paz a causa de tu vagar. ¿Hasta cuándo? Su madre dice: mi opinión es distinta. Es hermoso vagar para los que han perdido el camino. Besa, hijo mío, los pies de María, cuyo útero, por un instante, te ha devuelto a mí. En la bañera, llena de espuma, sueña con la soledad de ellos. Uno quiere que sea un poco madre, el otro parece buscar en mí una hija. Ser una mujer para los dos solo se permite en la bañera. Desgarrada, desesperada, en Yiddish se oye a lo lejos a una mujer a quien han abierto el vientre ante sus propios ojos y grita. Y se oye un gemido en árabe, de nuevo una mujer cuya casa, cuyo hijo, su voz es cortante, terrorífica. Y tú afilas un lápiz o pegas la cubierta rasgada de un libro. Al menos estremécete. ¿Abandonarla? Dices, es fácil decirlo. Abandonarla como un piloto de combate que abandona su avión sin control en llamas. Pero ¿cómo se salta de un avión caído, hecho pedazos y oxidado, o hundido en las profundidades del mar? ¿Por qué nunca se te ve por ahí?, le dicen. ¿Por qué te entierras en ese agujero?, dicen. Sin amigos, sin fiestas, sin diversiones, sin placeres. Sal, trata con gente. Déjate ver, al menos da una señal de vida. ¿Cómo?, les dice. Me levanto a las 5 de la madrugada, me tomo un café, borro y escribo 6 o 7 líneas y ya se ha ido el día y cae la noche para borrar. Ahora soy, era Nadia y ahora ni espíritu, ni reencarnación, ni fantasma. Ahora soy la respiración de mi hijo cuando duerme en un lecho de paja. Soy la somnolencia de la mujer cuya cabeza descansa en tu hombro. Soy también la ensoñación de mi marido que se ha echado a dormir en el sofá del salón. Soy el sueño de mi nuera cuya frente reposa en el mostrador de un hotel. Soy el susurro de las cortinas que el mar agita en las ventanas. Eso soy yo. Soy los que duermen. Todos los viernes me traen a mis nietos. Ella es Aries y él Capricornio. Ella me llama Yaya, ti, y a él le gusta tirarme el pelo. El viernes por la noche duermen siempre conmigo a ambos lados de mi cama. Yo los protejo de las pesadillas y el frío, y ellos me protegen de la soledad y la muerte. Por favor, recibamos con un aplauso a Pepe Gordon. Creo que hoy precisamente vamos a hablar de lo que quiere decir una historia de amor, oscuridad, pero también de luces. Y en este marco quisiera recordar, bueno, antes que nada, sobre los pasajes que acaba de leer David, hay que entender que en la novela El mismo mar, de lo que se está hablando es de una conexión en donde todos estamos dentro de todos. Que eso es algo muy difícil de lograr en la literatura, dar a entender cómo nos habitan las personas con las que tenemos contacto y que a veces tenemos diálogos de sombra con la gente más querida o con extraños que han aparecido en nuestras vidas y ahí de repente aparecen en nuestros sueños y aparecen en nuestros pensamientos. Y entonces, por ejemplo, en esta obra del mismo mar hay un momento en donde
hay un joven que se va al Tíbet, se va a la India y está teniendo relación con una prostituta, y en tiempo real el padre lo está regañando porque de alguna manera está intuyendo y sintiendo que algo está pasando ahí, que no debería de estar haciendo eso, mientras que la mamá lo defiende, pero la mamá está muerta. Y como dice Amos Oz, desde cuando una madre judía, aunque esté muerta, no puede estar de alguna manera jugando y teniendo relación y un vínculo con su hijo. Y de lo que habla es precisamente que todo está en contacto, y que realmente decía, esa novela es una orgía, porque de lo que estamos hablando es de que todos estamos dentro de todos. Y me acuerdo que Amos Oz me comentó que para él esa novela era un milagro, de todas las historias que había contado era un milagro. Y aquí es precisamente donde quiero empezar esta parte de la historia que vamos a narrar colectivamente junto con nuestra querida Silvia y con David y con Dani. De hecho, me acuerdo que tuve la oportunidad en 1998 de conversar con Amos Oz cuando él todavía vivía en Arat, en el desierto. Y tuvimos una entrevista maravillosa en donde me abrió todo su mundo, toda su forma de entender lo que le rodeaba, primariamente por la literatura, porque a veces eso es algo que olvidamos. Sus opiniones son tan inteligentes, su forma de entender los conflictos que vivimos en nuestra vida social y colectiva, sus ideas son tan poderosas que a veces nos olvidamos que parten de la literatura, que parten de un ejercicio de observación profunda de las otras personas. Él decía que su pasatiempo más importante era cuando estaba en una estación de tren o en un aeropuerto, simple y sencillamente ver a las personas extrañas que tenía alrededor e imaginarle historias, imaginar lo que los ojos del otro te están contando, lo que los zapatos del otro te están contando. Él decía que los zapatos cuentan muchas historias. Pero bueno, el caso es que tuvimos una charla muy interesante en donde hablamos de algo que a mí siempre me fascinó, porque fue la posibilidad de ver cómo la literatura iluminaba los problemas de nuestra época y de nuestro tiempo. Él decía que para hablar del conflicto israelí y palestino, el conflicto en Medio Oriente, podríamos tener muchas categorías sociológicas para tratar de entender el fenómeno, pero que si lo queríamos solucionar, teníamos que ver literariamente qué tipo de tragedia queríamos que ocurriera o qué tipo de drama queríamos que ocurriera en Medio Oriente. Y en ese marco él decía que hay dos soluciones. La solución de Shakespeare, en donde todos termina en un baño de sangre con los cadáveres regados sobre el escenario y la justicia poética levitando por encima de ellos, o en una solución de Chekhov, en donde todos quedan abatidos, tristes, melancólicos, permítanme la expresión, madreados, pero vivos. Y eso es lo que quería precisamente tanto en la vida individual como en la vida colectiva. Una solución en donde entendiéramos al otro. Y me acuerdo que tuvimos una conversación muy hermosa, y cuando ya estaba terminando la conversación, se estaba yendo la última luz de la tarde, justamente la grabación que hicimos para las cámaras de Canal 22 en 1998 terminó exactamente a tiempo, y entonces Amos Oz nos invitó a tomar un café en la noche, y fue tan interesante la plática que estábamos teniendo que se le olvidó prender las luces. Entonces estábamos efectivamente en una historia de oscuridad. Pero era muy interesante porque nada más se veían por aquí y por allá el reflejo de las cucharitas plateadas, y también aquí y allá el tintineo contra la taza de café. Esos eran los únicos datos que estábamos teniendo en medio de una conversación que era de verdad muy interesante. Y me acuerdo que yo le comenté que yo sentía que él iba a regresar a un registro que había aparecido en una de sus primeras novelas, que se llamaba precisamente Tocar el agua, tocar el viento. Y él se me quedó viendo de verdad con una sonrisa muy enigmática, porque él nunca
comentaba sobre lo que estaba trabajando. Pero me di cuenta que había tocado una vena de algo que tal vez estaba cocinando. Esa por lo menos fue mi impresión. En ese momento él no me soltó prenda ni me dijo de qué se iba a tratar la novela, ni mucho menos, en la que estaba trabajando. Y simplemente sonrió. 1 año y medio después apareció la novela El mismo mar. Y entonces el turno de sonreír fue para mí. Porque me di cuenta de que efectivamente ese tipo de registro en donde hay algo que tiene que ver con mucha luz se estaba expresando. Y eso para mí fue una sensación maravillosa, porque quiero nada más darles un pequeño retrato de lo que se trata esta historia de de Tocar el agua, tocar el viento, que es una de las primeras novelas. De hecho, es una novela en la que el personaje principal se escapa del infierno europeo del Holocausto levitando. Y entonces uno dice, pero ese registro está más cercano a un novelista como García Márquez. No se lo imaginaba en Amos Oz. Y cuando luego uno lee las novelas como Una paz perfecta o como Mi Mijael o como La caja negra, ese ya es otro tipo de registro en su literatura que es mucho más realista. Y sin embargo, cuando volvemos al mismo mar, encontramos de nuevo que se empieza a expresar esta idea mágica que a veces uno no asocia con Amos Oz, en donde hay un mundo que está finamente entrelazado por las luces. Y entonces, nada más para darles una sensación de lo que quiere decir esta lectura, fíjense cómo plantea en Tocar el agua, tocar el viento, la posibilidad de levitar. Dice, al caer la noche, el personaje central abandonaba su escondite, se quedaba parado en medio de la oscuridad, delgado y erguido, hasta que ésta lo envolvía, y entonces, en secreto, empezaba a tocar la armónica. El aire polaco se impregnaba al instante de música. Pomeranz, ese es el nombre del personaje, golpeaba la tierra fangosa con los pies. Tomaba un impulso interior, eructaba, sudaba, se apoyaba con los codos en la música que había esparcido a su alrededor y se agitaba y luchaba y sacudía los brazos con fuerza con un viento propicio a sus espaldas hasta que finalmente lanzaba un ligero gemido y se desprendía de la fuerza de atracción de la tierra. Flotaba y se elevaba. Volaba por el aire oscuro, con el cuerpo relajado tras el esfuerzo. Se alzaba silencioso por encima de campos y bosques, por encima de iglesias, cabañas y praderas. Es decir, aquí tenemos a un Amos Oz más cercano a Chagall que a otra cosa, ¿no? Estamos viendo la expresión literaria de ese mundo, que es el mundo de un pueblo judío que vivió en el tiempo y no en el espacio, y que siempre tenía la nostalgia de regresar a la tierra y tocar tierra. Más adelante hablaré de cómo se toca tierra, porque ese es un momento también hermosísimo en esta novela. Pero bueno, de lo que nos estamos dando cuenta es de esa capacidad entonces de describir un mundo, de tocarlo y de ver lo que nos revelaba la literatura. Aquí hay un apunte primero, nos está planteando lo que el mismo George Steiner señalaba. El pueblo judío ha sido un pueblo del tiempo, no ha sido un pueblo del espacio. Cuando surge el Estado de Israel se vuelve un pueblo del espacio. Y eso está retratado en un novelista que habla de cómo ese espíritu de esta cultura se puede levantar por encima del aire y volar, pero para tratar al final de tocar tierra. Y bueno, vamos a empezar entonces a ver algunos fragmentos de esta conversación que tuve con Amos Oz posteriormente, porque fue muy apasionante, porque hubo una serie de problemas por los cuales ya prácticamente hubiera sido imposible hacer la segunda conversación que tuvimos con Amos Oz en el 2013, gracias a Silvia, que de verdad muy generosamente me consiguió el contacto para que pudieran intentar nuevamente establecer un vínculo con Amos Oz.
le escribí una carta en donde le dije que había un diálogo que yo quería continuar, que cuando estábamos en esa sensación de cucharitas pegando allí a las tacitas de café y con esas lucecitas que apenas se veían en medio de la oscuridad, yo sentía que teníamos que continuar ese diálogo y le conté precisamente la historia de cómo el mismo mar, yo lo veía, esa novela la veía conectada a la primera novela y que le quería hacer ciertas preguntas que me parecían muy importantes. Me contestó muy amablemente y me dijo que le hablara por teléfono. Y el resultado fue esta conversación de la que tengo nada más unos cuantos fragmentos. No vamos a poder ver prácticamente lo que es la sustancia de toda esta entrevista. Pero vamos a empezar por primeramente plantear qué es lo que quiere decir la literatura para Amos Oz, porque estamos viendo que es clave para entender su mundo, para entender sus posturas políticas, ideológicas, pero también vitales. Eso es lo que es Amos Oz, una puerta de entrada para ver lo que pasa en las habitaciones israelíes, entender lo que ocurre en la cultura israelí. Y él me decía muy interesantemente que por eso no le interesaba plantear el gran mural de lo que pasaba en el conflicto israelí-palestino a través de una novela, sino le gustaba ver, como si fuera música de cámara, cómo resonaba el conflicto hasta en las habitaciones, en los espacios más íntimos. Y de esta manera pues nos enteramos de verdad de lo que está pasando en la cultura israelí. Conocemos en verdad lo que está ocurriendo ahí, porque conocemos los sueños y las pesadillas de otra cultura que cuando nos damos cuenta no están tan lejos de los sueños y pesadillas de las otras. Es por eso que, por ejemplo, en su discurso que da cuando recibe el premio Príncipe de Asturias, habla de la mujer en la ventana, planteándonos que los sueños y pesadillas de una mujer en Nablus no están tan lejanos de los sueños y pesadillas de una mujer en Tel Aviv. De lo que estamos hablando es de la condición humana que se tapa precisamente en los laberintos de las identidades, en donde no podemos apreciar a los otros. Y bueno, una de las lecciones magistrales de Amos Oz tiene que ver precisamente con el respeto y el cariño y el amor que tenía por el lenguaje, particularmente por el hebreo. Y entonces vamos a ver en este momento cómo para él la descripción de la luz es fundamental para darnos el clima de lo que ocurre en una habitación o lo que ocurre con una persona y entrar en el interior, en la intimidad de la otra vida a partir de los detalles externos. Me dijo que estaba rendido ante una capacidad muy especial que tiene como novelista Amos Oz, porque es también buen ensayista de lo que quiere decir la literatura. Hay algunos personajes que saben narrar bien una obra, pero no saben leer su propia obra. Amos Oz tenía la ventaja de una profunda autorreflexión sobre lo que implicaba su registro. Y hablando de esto, si la música del lenguaje se registra sobre todo en hebreo, hay que entrar a esa musicalidad del hebreo y posteriormente vamos a continuar con esta descripción. Para un poco tener una sensación de cómo suena la musicalidad de la lengua hebrea, invito a Yaniv Milger, quien es sheliach del Colegio Tarbut y docente en la Universidad también de Historia Judía y de Biblia y de Hebreo, que nos lea unos breves fragmentos en hebreo, y aún los que no saben hebreo podrán apreciar la musicalidad que tiene este lenguaje. ואחר כך, היו ברחוב עמוס ובכל כרם אברהם ובכל שכונות היהודים ריקודים ודמעות, ודגלים הופיעו, וסיסמאות כתובות על יריעות בד, ומכוניות צפרו בכל כוח צופריהן, ושאו ציונה נס ודגל, ופה בארץ חמדת אבות, ומכל בתי הכנסת בקעו קולות השופר, וספרי התורה הוצאו מתוך ארונות הקודש, ונסחפו אל מעגלי הרוקדים. ואל יבנה הגלילה, ושורו הביטו וראו מה גדול היום הזה. ועוד אחר כך, בשעות הקטנות של הלילה, נפתחה פתאום המכולת של אדון אוסטר, ונפתחו כל הקיוסקים ברחוב צפניה, ונפתחו ברחוב גאולה ובצ'נסלור, וביפו ובקינג ג'ורג', ונפתחו הברים בכל העיר,
ועד אור הבוקר חילקו חינם משקאות קלים וממתקים ודברי מאפה, וגם משקאות חריפים. ומיד ליד ומפה לפה עברו בקבוקי המיץ והבירה והיין, וזרים התחבקו ברחובות ונשקו זה את זה בדמעות. ושוטרים אנגלים המומים נגררו גם הם אל מעגלות המחול, ורוקחו בפחיות של בירה ובליקרים. ועל שריוניות הצבא הבריטי טיפסו חוגגים משולהבים ונוססו עליהם את דגלי המדינה שעדיין לא קמה. אך הלילה הוחלט שם, בלייק סקסס, שמותר יהיה לה לקום. והיא הייתה עתידה לקום כעבור עוד 167 ימים ולילות. ביום שישי, מוצאי ה-14 במאי 1948, אבל אחד מכל 100 בתוך אוכלוסיית היהודים, אחד מבין כל 100 גברים ונשים, וזקנים וילדים ותינוקות, אחד מבין כל 100 רוקדים, חוגגים, שותים ודומעים מרוב שמחה. 1% שלם מתוך העם הצוהל והמתלהם הלילה ברחובות ימות במלחמה. שיפתחו בה הערבים בתוך פחות מ7 שעות מהחלטת העצרת הכללית בלייק סקסס. ולעזרתם יבואו כצאת הצבא הבריטי, כוחות הליגה הערבית, טורי רגלים ושריון וארטילריה, ומטוסי קרב ומטוסי הפצצה. מדרום וממזרח ומצפון יפרצו ארצה חילות הפלישה הסדירים של 5 מדינות ערביות, בכוונה לשים קץ למדינה בתוך יממה 1 או 2 מרגע הכרזתה. אבל אבא שלי אמר לי כששוטטנו שם בליל ה-29 בנובמבר 1947, אני רכוב על כתפיו בין מעגלי הרוקדים והצוהלים, לא כמבקש ממני, אמר לי זאת, אלא כיודע וכקובע את ידיעתו במסמרות. אמר אבי, אתה בני, רק תסתכל. ילד שלי, הסתכל היטב היטב, ב7 עיניים. תסתכל בבקשה בכל זה. כי את הלילה הזה, ילד, אתה כבר לא תשכח. עד אחרון ימי חייך. ועל הלילה הזה אתה עוד תספר לילדים, לנכדים ולנינים, עוד הרבה אחרי שאנחנו כבר לא נהיה פה. ולפנות בוקר, בשעה שבה לעולם לא מותר היה לילד לא להיות ישן מזמן במיטתו, אולי ב3 או ב4, נכנסתי בבגדיי אל מתחת לשמיכה שלי בחושך. והנה כעבור זמן הרימה ידו של אבא את שמיכתי בחושך, לא כדי לכעוס עליי שאני שוכב לבוש בבגדי יום במיטה, אלא כדי לבוא ולשכב לידי. גם הוא בבגדי היום שלו, שהיו רבועים בזיעת צפיפות ההמונים, ממש כמו בגדיי. אבי שכב כך לידי כמה רגעים ושתק. אף כי בדרך כלל היה סולד מפני כל שתיקה וממהר לגרש אותה, אבל הפעם הוא כלל לא נגע בשתיקה שהייתה שם. כי אם השתתף בה, ורק ידו לטפה קלות את ראשי, כאילו בחושך הזה נהפך אבי לאמי. אחר כך סיפר לי בלחש, בלי לקרוא לי אף פעם אחת, לא הוד מעלתו וגם לא כבודו, מה עשו לו ולאחיו דוד נערי רחוב באודסה. ומה עשו לו נערים גויים בגימנסיה הפולנית בווילנה. וגם הנערות השתתפו. ולמחרת כשהגיע אביו, סבא שלי, סבא אלכסנדר, לבית הספר לתבוע את אלבונו, לא החזירו הבריונים את המכנסיים הקרועים, אלא התנפלו לנגד עיניו הרואות גם על אביו, על סבא
והפילו אותו בכוח אל המרצפות ופשטו גם מעליו את מכנסיו באמצע חצר בית הספר, והנערות צחקו וניבלו את הפה שהיהודים הם כולם כך וכך, והמורים מצידם ראו ושתקו, או אולי צחקו גם הם. ועדיין בקול של חושך, ועדיין ידו בשערותיי, כי לא היה רגיל ללטף, אמר לי אבי תחת שמחתי לפנות בוקר, אור ליום 30 בנובמבר 1947. אמר לי אבי, ודאי גם לך עוד יציקו. עוד יציקו לא פעם בריונים ברחוב או בבית הספר. ואולי הם יציקו לך דווקא מפני שאתה עוד עלול להיות קצת דומה לי. אבל עכשיו, מרגע שתהיה לנו מדינה, מעכשיו לעולם לא יציקו לך בריונים, רק מפני שאתה יהודי ומפני שיהודים הם כך וכך. זה לא. לעולם לא. מהלילה הדבר הזה נגמר. כאן. נגמר לתמיד. ושלחתי את ידי המנומנמת לגעת בפניו, מעט למטה מן המצח שלו הגבוה, ופתאום במקום המשקפיים פגשו אצבעותיי דמעות. אף פעם אחת בחיי, לא לפני אותו הלילה וגם לא אחריו, אפילו לא במות אמי, אני לא ראיתי את אבי בוכה. ובעצם גם באותו לילה לא ראיתי. היה חושך בחדר. רק יד שמאל שלי ראתה. תודה. El texto que Yaniv leyó cuenta cómo se celebró la alegría cuando fue declarada la partición de Palestina y cómo de toda esa gente que bailaba y saltaba, el 1% iba a morir en esa guerra, y cómo después en esa noche el papá entró junto con él en la cama y lo acarició y le dijo, le contó de los abusos que hacían los antisemitas cuando él iba a la escuela, que le habían roto los pantalones, se burlaban, y cuando su padre fue a protestar a la escuela le hicieron lo mismo al padre. Y él esa noche le dice, nunca puede ser que haya gente que te haga bullying como hacen en muchos lados, pero nunca más te lo van a hacer porque eres judío. Y dice que él tocó sus ojos y encontró las lágrimas de su padre, cosa que nunca vio antes ni nunca sentiría después. Eso es lo que dijo el texto. Y ahora invito a David a que lea un fragmento en español maravilloso de la autobiografía de Amos Oz. Una historia de amor y obscuridad, Jerusalén, 2003. A menudo los hechos amenazan a la verdad. Una vez escribí acerca del verdadero motivo de la muerte de mi abuela. Mi abuela Shlomit llegó a Jerusalén directamente desde Vilna. Un caluroso día de verano de 1933, lanzó una mirada de asombro a los zocos sudorosos, a los puestos multicolores, a las bulliciosas callejuelas llenas de gritos de buhoneros, rebuznos de burros, bálidos de cabra, chillidos de pollos estrangulados y atados por las patas y cuellos desangrándose de aves degolladas. Vio los hombros y los brazos de los hombres mizrahís y los escandalosos colores de las frutas y verduras. Vio las montañas a los alrededores y las cuestas pedregosas y al instante pronunció la definitiva sentencia. El Medio Oriente está lleno de microbios. Mi abuela estuvo viviendo en Jerusalén unos 25 años. Vio momentos difíciles y algunos buenos, pero no suavizó ni cambió su sentencia hasta el último día de su vida. Dicen que al día siguiente de su llegada a Jerusalén le ordenó a mi abuelo lo que le siguió ordenando durante todos los días que vivieron en la ciudad, verano e invierno. Levantarse cada mañana a las 6 o 6:30, rociar bien con insecticida cada rincón de la casa para acabar con los microbios. Rociar debajo de la cama,
rociar detrás del armario y también en el empotrado y entre las patas del aparador, y después sacudir todos los colchones, la ropa de cama y las almohadas. Desde pequeño recuerdo a mi abuelo Alexander en el balcón al amanecer, en camiseta y zapatillas, sacudiendo todas sus fuerzas la ropa de cama, como Don Quijote atacando los odres de vino. Levantaba la raqueta y la dirigía una y otra vez contra la ropa con toda la furia de su desgracia o su desesperación. Mi abuela Shlomit se quedaba unos pasos por detrás de él. Era más alta, con una bata de seda estampada abrochada hasta el cuello, el cabello recogido con una cinta verde en forma de mariposa y erguida y tiesa como la directora de un distinguido internado para señoritas, supervisaba el campo de batalla hasta alcanzar la victoria diaria. En el marco de su eterna guerra contra los microbios, mi abuela se habituó sin contar con nadie a hervir frutas y verduras. Frotaba el pan repetidamente con un paño húmedo impregnado de una solución química desinfectante de color rosáceo llamado cali. Después de cada comida no fregaba los cácharos, sino que, como se hacía durante los preparativos de Pesaj, los servía durante el más de una hora. E incluso a sí misma se hervía mi abuela 3 veces al día. En verano y en invierno solía tomar 3 baños casi hirviendo para eliminar los microbios. Vivió muchos años. Los piojos y los virus mantenían las distancias y nada más verla se cambiaban de acera. Cuando tenía más de 80 años, tras 2 o 3 ataques al corazón, el doctor Kromholz la previno: querida señora, si no deja sus baños abrasadores, no me hago responsable de lo que pueda ocurrir. Pero mi abuela no podía prescindir de sus baños. El terror a los microbios era demasiado grande. Murió en la bañera. Su ataque al corazón fue un hecho. Pero la verdad es que mi abuela murió de tanta limpieza y no de un ataque al corazón. Los hechos tienden a ocultarnos la verdad. La limpieza la mató. Aunque quizás el lema de su vida en Jerusalén, el Medio Oriente está lleno de microbios, testimonia una verdad anterior, más interior que la obsesión por la limpieza, una verdad ahogada y oculta. Pues lo cierto es que mi abuela Shlomit llegó a Jerusalén desde el noreste de Europa, de lugares donde había tantos microbios como en Jerusalén, además de otro tipo de animales dañinos. Aquí quizás haya un resquicio por donde mirar e imaginar qué escandalizó tanto del Oriente con sus colores y olores a mi abuela, y tal vez también a otros emigrantes refugiados que llegaron de pueblos grises y otoñales del este de Europa. ¿Y por qué les impresionó de aquel modo la estremecedora sensualidad del Medio Oriente, hasta el punto de desear construirse un gueto para protegerse de su amenaza? ¿Amenaza? Posiblemente la verdad sea que no era por la amenaza del Medio Oriente por lo que mi abuela mortificaba y purificaba su cuerpo con baños hirvientes mañana, tarde y noche durante todo el tiempo que vivió en Jerusalén, sino precisamente por sus sensuales encantos, por su propio cuerpo. Quizá todos los rituales de limpieza de mi abuela solo fueran una especie de traje espacial hermético y estéril, un cinturón de castidad antiséptico que, desde aquel primer día en Eretz Israel, mi abuela se puso para protegerse de sus deseos. Lo cerró con 7 candados y destruyó todas las llaves. Al final murió de un ataque al corazón. Eso es un hecho. Pero no fue el ataque al corazón, sino su limpieza lo que la mató. O no fue la limpieza, sino sus deseos secretos. O no fueron sus deseos, sino el terrible terror a los deseos. O no fueron la limpieza ni sus deseos, ni tampoco el terror a los deseos, sino precisamente su rabia eterna e inconfesable hacia ese terror.
una rabia reprimida, una rabia perniciosa, como una infección mal curada, rabia contra su cuerpo, rabia contra sus deseos, y también otro tipo de rabia más profunda, rabia por rechazar sus deseos, una rabia turbia, venenosa, rabia contra el aislamiento y la reclusión, años y años de duelo secreto por el tiempo yermo que pasa por el cuerpo que se seca y por el deseo del cuerpo, ese deseo lavado miles de veces y enjabonado hasta reprimirlo, desinfectado, frotado y hervido, el deseo de ese Medio Oriente sucio, sudoroso, feroz y placentero, hasta hacer perder el sentido, pero lleno de microbios. Invito ahora a que nos dé su interpretación de alguien que también realizó un interview muy interesante con Amos Oz, a Silvia Cherem. Preparé un texto basado un poco en la entrevista que yo le hice a Amos Oz y mis interpretaciones de ella. La historia de Amos Oz podría escribirse como uno de esos relatos en los que el destino, con sus esquinas ciegas, zarandea a un individuo que decide saltar lejos de su sombra para obligarlo a recular, para exigirle retornar al camino que le correspondía y ocupar su lugar en la historia. Ser hombre de letras, ser la conciencia liberal de Israel, ser una figura imprescindible para comprender la visión del Sabra, los dilemas morales que enfrenta y la imperiosa necesidad de llegar a un entendimiento para alcanzar la paz con los palestinos. Fue, sin lugar a dudas, el cronista por excelencia de la creación épica del Estado de Israel, con una treintena de novelas traducidas a más de 40 idiomas, incluyendo el árabe, y varios libros de ensayos con su visión de paz y su lucha contra el fanatismo. Oz retrató como nadie los impulsos, las heridas y las contradicciones de la psique israelí. Así lo dijo Grossman y así lo hemos podido constatar todos nosotros. Fue también receptor de todos los premios literarios imaginables, el Goethe, el Henry Kane, el Príncipe de Asturias, el Bialik, el Israel, y como ya lo han dicho, fue candidato eterno a un premio Nobel que nunca llegó. Quisiera adentrarme en sus raíces, en su vida, para explicar por qué digo que intentó saltar de su sombra, como el kibutznik que quiso ser, y cómo el destino lo doblegó para imponerle ser fiel a sí mismo, ser un intelectual como la herencia que tanto desdeñó. Nació, como han dicho, en Jerusalén con el nombre de Amos Klausner en 1939. Fue hijo único y descendiente de una familia de eruditos que emigraron de Rusia en las primeras décadas del siglo XX. Como hemos leído en su monumental autobiografía novelada Una historia de amor y obscuridad, los Klausner optaron por marginarse del entusiasmo creacionista del Estado de Israel. Eran académicos viviendo en Jerusalén y no en los kibutzim de la Galilea, donde los pioneros hacían florecer el desierto. Sus convicciones eran de derecha, vistos, por ende, con suspicacia por la mayoría judía socialista que araba la tierra. Como decía, con buena dosis de oprobio el propio Oz, sus antecesores no sabían trabajar con las manos, no eran sal de la tierra. El tío Joseph Klausner, hermano del abuelo de Amos Oz, era una institución en el país junto con Joseph Agnon, quien fuera figura central de la literatura hebrea moderna y acreedor del Premio Nobel de Literatura en 1966. Aunque el tío Joseph rivalizaba a muerte con Agnon, bien tenía ganado su lugar en el Estado. Contendió con Chaim Weizmann para ser el primer presidente de Israel, era el historiador más encumbrado y era jefe de redacción de la Enciclopedia Judaica, además de autor de un sinfín de libros. En el entorno familiar, el tío Joseph era el modelo a seguir y Yehuda Arie Klausner, el papá de Amos Oz, seguía sus pasos deseando ser un académico reconocido como el tío. Su hándicap
era haber recibido su título de una institución polaca y no de una alemana, y la consideraban por tanto de poca monta, y vivir en Jerusalén en los 30, donde había más profesores de literatura que estudiantes. De hecho, tanto el papá como la mamá de Amos Oz eran eruditos y sabios, hubieran muy fácilmente podido ser reconocidos en otro momento. Él era una enciclopedia andante de literatura universal, hablaba 11 idiomas, leía 17. Pasaba sus días ensalzando a Schopenhauer, a Balzac, a Tolstoy, buscando los orígenes etimológicos de cada palabra y esparciendo vocablos rimbombantes por doquier. Ella, Fania Musman, hablaba 5 lenguas y leía 8. Era gran lectora y abiertamente admiraba a Gnón, un anatema en la familia donde ella además sentía no encajar. Fania descendía de una familia acomodada venida a menos con la depresión de 1929 y vivía sumamente deprimida e infeliz en el entorno de penurias, hambre y confrontaciones belicosas en la Jerusalén ocupada por los británicos. Se sentía pájaro enjaulado. Sufría por haber tenido que abandonar sus estudios en la Universidad de Praga, sufría porque su vida era cocinar, limpiar, malvivir y cambiar pañales a un hijo en un entorno de guerra y miseria extremas, sufría también con la herida sangrante del Holocausto. Cuando Amos tenía 12 años, aconteció el dramático parteaguas de la vida familiar. Una tarde lluviosa e invernal de enero de 1952, la madre no resistió más, cayó presa de negras migrañas, se encerró en sus tinieblas, en una melancolía introspectiva, se dirigió a Tel Aviv, justamente a la casa donde la Haganah había tomado la decisión de fundar el Estado de Israel, y allí se suicidó sin explicaciones, sin despedidas. En uno de los párrafos más estremecedores de una historia de amor y oscuridad, su obra maestra, Amos Oz escribió: si hubiera estado allí a su lado, en aquella habitación que daba al patio trasero de la casa de Haya Itzvi, en ese momento, a las 8:30 o 9 menos cuarto de aquel sábado, habría intentado con todas mis fuerzas explicarle por qué no debía. Y si no hubiera conseguido explicárselo, hubiera hecho cualquier cosa por inspirarle compasión, para que se apiadara de su único hijo. Habría llorado y habría suplicado, sin ninguna vergüenza, habría abrazado sus piernas y tal vez habría fingido un desmayo, o me habría pegado y arañado hasta hacerme sangrar, como la había visto hacerse a ella en momentos de desesperación, o me habría lanzado sobre ella como un asesino. Sin dudarlo, le habría dado un puñetazo en la cabeza, o la habría golpeado con la plancha que estaba en una repisa en un rincón de la habitación, o habría aprovechado su debilidad para echarme sobre ella, atarle las manos a la espalda y arrebatarle todas sus píldoras, cápsulas, pastillas, soluciones, sustancias y jarabes. Pero no me dejaron estar allí, ni siquiera me dejaron ir al funeral. A partir de ese día, su madre se convirtió en una página blanca y muda, en una desconocida que garabateaba silencios, como la describió en una historia de amor y oscuridad, con rabia, con culpa, con dolor, desconsuelo y compasión tardía. Esperó la carta pendiente, la explicación que le permitiera completar los vacíos. Ambos, padre e hijo, la eliminaron de sus vidas, de su pensamiento. Nunca más volvieron a mencionarla. Su nombre, Fania, desapareció del lenguaje. Hasta 1960, cuando Amos Oz le puso ese nombre a su hija, a esa hija con la que escribió el libro de las palabras, como un primer guiño para tratar de hacer las paces con su pasado, con esa madre que se fue para nunca más volver. Tras el suicidio de Fania, el mundo de los Klausner, la casa de Amos y de su padre, se derrumbó. Como él me contó, durante un tiempo se acumuló la ropa, los trastes, la suciedad, la pestilencia y el hedor a muerte. Después de vivir en un chiquero durante algunas semanas,
Amós se volvió obsesivamente ordenado y pulcro, y a punto de cumplir 15 años, asfixiado por la vida, harto de su padre, agobiado por la culpa, agobiado por las ínfolas de intelectualidad de la familia, porque a cada paso, como él decía, había un pie de página, decidió marcharse para siempre de su hogar, matar a mi padre, matar a todo Jerusalén, eliminar el apellido de mi famoso tío con renombre internacional, buscar la opción más radical, despojarse de cualquier atisbo de intelectualidad para poder sobrevivir. Renunció a todo: casa, recuerdos, vacío, ideología y sobre todo a ser un Klausner. Empezaría de cero en un kibutz, arando la tierra, ordeñando vacas, limpiando excusados, comprometiéndose como pionero con el naciente Estado de Israel. Quería alejarme de todo lo que se pareciera a mi padre, él me lo dijo, huir de sus ambiciones. Mi papá era un erudito, yo sería conductor de tractores. Él era un intelectual de derecha, yo sería socialista. El académico, yo jornalero. Él era bajito, yo sería alto. Hasta ese grado creía que podría cambiar su historia, en ese afán de darle la espalda a las ruinas de su destino. Al tocar las puertas del kibutz de Nehemía, el más distante de Jerusalén y sin escuela, se presentó como Amós Oz. No era un Klausner más. Amós, el que sostiene la carga. Amós, el nombre que le pusieron sus padres, el del profeta más anarquista y progresista de la Biblia, pastor de ovejas y productor de higos, que condenó la corrupción, la injusticia social y el fanatismo de las élites, atreviéndose inclusive a anunciar el final del pueblo de Israel por el exceso de pecados de su época. Me dijo a mí: siempre me sentí un burro de carga. Amós Oz, Oz, su nuevo apellido, valeroso, fuerte, temible. Oz era la palabra mágica que le permitiría disipar al niño inseguro que llevaba dentro. Su padre enloqueció. Su hijo no sería un pastor sin educación. Amenazándolo, porque al fin y al cabo aún era menor de edad, lo convenció de ir a otro kibutz donde cuando menos pudiera seguir estudiando. Fue así como en 1954 llegó al kibutz Hulda, su hogar durante 32 años, donde se empeñó en ser jornalero, el lugar donde conoció a Nili Zuckerman, hija de una de las parejas fundadoras del kibutz. ¿Cómo se convierte un jornalero que cosecha betabeles en escritor? Ahí es donde les digo que el destino es inexorable. Su suegro era el bibliotecario del kibutz, le prestaba todos los libros y Amós leía sin tregua. Pronto se dio cuenta que tampoco podía dejar de escribir y así comenzó. Se escabullía por la tarde al club social del kibutz cuando no había nadie y llenaba cuadernos compulsivamente. Al principio creía que nada era interesante. Por supuesto, no era interesante, pensaba él, referirse a un gallinero o a una granja, que era lo que le rodeaba. Pero luego comenzó a crear personajes sin poder detenerse. Escribía cuentos y poemas que publicaba en el periodiquito del kibutz, alusivos a lo que se vivía. Y luego, cuando se dio cuenta de que no podía darle la espalda a su esencia, aplicó al comité directivo del kibutz para pedirles un día libre para poder escribir. Hubo un gran debate. ¿Cómo perder manos para ordeñar las vacas? ¿Cómo garantizar que si apostaban por este joven artista llegaría a ser alguien y no iba a ser una pérdida de tiempo? Los directivos del kibutz desdeñaban cualquier trabajo académico o intelectual. Todos debían ser iguales. Eran necesarias todas las manos disponibles para cultivar los productos de la tierra. Nada parecía favorecer a Amós, ni siquiera que había podido dialogar tete a tete con Ben Gurión sobre Spinoza. Con mucho trabajo, porque insistió mucho, le concedieron un día para escribir, los jueves. Un logro que alcanzó tras la publicación de su primer libro.
del que hablabas tú, Pepe. Los demás días debía cosechar algodón. Empeñado en escribir, se escabullía de noche al baño y allí escribía. La publicación de su tercer libro, Mi querido Mijael, lo catapultó en la fama. El propio Agnón le escribió para decirle que era uno de los mejores libros que había leído en mucho tiempo, pero ni así logró que los directivos del kibutz le permitieran escribir de tiempo completo. Solo logró 3 días de escritura y hasta 1980, 4. El resto del tiempo cosechó la tierra, sirvió de mesero en el comedor, dio clases y participó como todos en el ejército. La concesión de escribir esos 4 días se la dieron solo porque la venta de sus libros retribuía dinero al kibutz, porque durante los 32 años que vivió en Hulda, hasta que por el asma de su Benjamín de la familia tuvo que partir a Arad, las regalías de todos sus libros entraron íntegras a la caja colectiva del kibutz. Ser escritor fue una lucha perpetua y constante para tratar de descifrar los enigmas de su propia existencia, su pasado y su presente, en el contexto de la realidad israelí. El tema principal de sus cuentos y novelas, le dije yo, es la familia. Él me puntualizó, es la familia infeliz. Sus escenarios principales son la Jerusalén de su infancia y el kibutz. Lo suyo fue la infelicidad de las relaciones entre hombre y mujer, la pesada carga que resulta a la familia, la soledad del hijo abandonado. En muchos de sus títulos, las madres son mujeres frustradas, depresivas y tristes, personajes femeninos indiferentes que se abandonan y son incapaces de dar amor a sus hijos, mujeres que mueren o desaparecen traicionando a sus parejas con relaciones extramaritales. Es el caso de Ruth Kipnis en La colina del mal consejo, de Hannah Gonen, que rechaza a su hijo Yair en Mi querido Mijael, de Eva en Quizás en otra parte, que abandona marido y niños para irse con un primo que la visita, de Ilanda Brandsetter en La caja negra, adúltera e incapaz de entenderse con su hijo Boaz, inclusive de Las mujeres de Fima, No digas noche, o Conocer a una mujer, que desaparecen o mueren prematuramente, obligando al padre a criar a los hijos. En casi todas las historias son los hombres fieles y sumisos, evasivos y pragmáticos, quienes mantienen el vínculo familiar y quienes crían a los hijos. Sin importar cuánta cercanía o distancia existe en la pareja, pueden vivir juntos durante décadas e igualmente son desconocidos uno para el otro. Siempre impera la soledad. Quizá de no haber muerto su madre, de no haberse suicidado dejándolo en el desamparo, Amós no hubiera tenido que renunciar al legado paterno, quizá hubiera sido académico o filólogo y no hubiera tenido que rebelarse con tal brutalidad a su suerte. Lo cierto es que logró poner su mirada en la piel del otro, en los zapatos del otro, a fin de entender, de escudriñar los alcances de tanta soledad. Antes de terminar, quisiera dedicar solo un par de líneas a su lucha contra el fanatismo, a su lucha para alcanzar la paz, para mirar al otro, una posibilidad propia de la literatura, pero que él trató que fuera también una posibilidad en la realidad. Oz no era un pacifista que desdeñaba las armas, bien sabía que el ejército era indispensable para mantener la integridad y la supervivencia del Estado de Israel. Él mismo, como lo han dicho, sirvió en 2 guerras, la de los 6 días y la de Yom Kippur. No obstante, su visión era la de un liberal crítico y consciente que reconocía la necesidad de asumir un compromiso con los palestinos. Sostenía que la ocupación es corrupta y perversa, que prostituye los valores del Estado de Israel. Lo dijo muy tempranamente, cuando nadie se atrevía a denunciarlo.
Lo dijo tras la guerra de los 6 días. Se acostumbró a que lo llamaran traidor. Lo enorgullecía serlo, aunque en sus últimos días dijo que nunca había sido un traidor. Él decía, o a mí me dijo en la entrevista, muchas veces en la vida me han llamado traidor. Así también lo escribió en Una pantera en el sótano. Reconocía que ese mote es producto de su capacidad de pensar de manera autónoma, también de su condición de escritor. Ser escritor es revelar los secretos de las personas, de otras personas. Quizá eso sea ser traidor. Nada lo amilanaba. Deseaba que Israel alcanzara un acuerdo de paz. Fue consejero y amigo cercano de Rabin y de Pérez, y con ellos mantuvo la visión de negociar paz con territorios. Ocupó su poderosa voz para simbrar la conciencia nacional y con esa abrumadora responsabilidad, la de no callarse, Amos Oz fue fundador de Shalom Achshav y dedicó la mitad de su vida al tema de la paz. 2 países para 2 naciones. Según me dijo, sobre su escritorio tenía 2 plumas, una azul y una negra. No dijo cuál era cuál, pero con una escribía literatura, con la otra despotricaba contra los gobernantes en turno para escribir contra el fanatismo, para expresar su prisa para que se llegara a un compromiso de paz antes de que fuera demasiado tarde. Hasta el último día creyó en ese compromiso histórico entre Israel y Palestina. Bien honraríamos su nombre escuchándolo, leyéndolo, aprendiendo a mirar al otro. El conflicto para él, como dijo Pepe, es una lucha entre tragedias. La tragedia judía y la tragedia palestina. Bien contra bien, justicia contra justicia. Las tragedias, señalaba, es allí donde era él, como dijo Pepe, pueden resolverse de 2 formas. Al estilo shakespeariano, que deja a todos los muertos regados en el escenario, o como Chekhov, que al final de sus historias condena a sus personajes a la desilusión y a la melancolía, tristes pero vivos. Él se empeñó infructuosamente en tener esta conclusión chekhoviana, en resolver el asunto para quedar infelices pero en paz. Nos quedan su visión y sus escritos, los puentes de comunicación que tendió, los lazos de entendimiento con sus personajes, todos al fin y al cabo autobiográficos. Cuando conversamos, me dijo que le gustaría ser enterrado en el kibutz Hulda. No sé bien a bien dónde lo enterraron. Y también me dijo que quería que su epitafio fuera simplemente el significado de su nombre. Amos, quien porta la carga, como si el destino le tuviera reservada esa responsabilidad de mirar, de soportar, de ir por la vida en soledad, condenando todas las injusticias y la corrupción. Descansa en paz, Amos Oz. Para complementarlo, es interesante cómo se han trenzado estos vasos comunicantes que nos hablan de algo muy particular, porque en toda esta historia de amor y oscuridad, vuelvo a insistir que a veces se pierde la historia de las luces. Y hoy hemos vislumbrado algunos momentos de esa posibilidad de comunicación que se tiende con la luz y que también correspondió al mundo de Amos Oz. Ciertamente ahí estamos hablando del problema de un personaje que tuvo que luchar contra el mismo destino para tratar de observar de frente como nadie, eso es lo que hacen los escritores, sus propios demonios, sus propias fantasmas, pero también sus propias esperanzas. Y cuando se ven los propios demonios y las propias fantasmas, creo que lo planteaba de una manera verdaderamente magistral para iluminar incluso los problemas que nosotros vivimos cotidianamente en nuestras tragedias personales, no tan solo en las tragedias colectivas. Su búsqueda literaria lo llevó a ver algo que me parece esencial. Él decía que la tragedia está relacionada con la distancia entre lo que uno piensa que desea y lo que realmente piensa y lo que realmente desea.
Ahí está tal vez la fuente más profunda de la tragedia. Pensamos que deseamos, pero en realidad tenemos otros deseos, tenemos otros pensamientos. Y el confrontarlos precisamente en una historia que lo hizo ver que, por ejemplo, con sus padres pudiera afrontar ese terrible momento de hacer la paz con los padres y volverlos a sentar a la mesa para platicar lo que no habían platicado. De eso se trata su novela, Una historia de amor y oscuridad, de decirles: he luchado contra sus fantasmas, no los he querido visitar, pero por favor vengan por una sola ocasión a tomar café conmigo para volver a platicar, para poder dialogar, aunque sea desde el mundo de la novela. Y dice: y están invitados a venir de vez en cuando, no se queden para siempre, porque si no entonces ya es algo enfermizo, pero vamos a hacer las paces, vamos a tratar de entender de qué se trata este drama que me tocó vivir. Y en ese mismo paso, es curioso, pero ilumina ciertos dramas que todos también tenemos, en otros contextos, con otros sabores, con otras historias, pero que de alguna manera también se vinculan con estas tragedias. Y bueno, de lo que se trataba Amos era de tratar entonces de leer al otro. Aprendió a leer al otro de una manera tan profunda, tenía tanta curiosidad, que me acuerdo que le pregunté si uno podía leer a otra persona como se lee un libro. Y él me dijo: no, pero puedes tener curiosidad. Y al tener curiosidad, de verdad vas empezando a darte cuenta de lo que está pasando en la mirada del otro. Y entonces, fíjense que tuve la oportunidad de que se me mostrara este ejercicio de una manera inesperada. Hace unos años vino nuevamente a México Edgar Queret y estuvimos conversando. Y me dijo que él se había acercado profundamente a Amos Oz, que todos los viernes se veían en las noches y que para él era una sensación maravillosa darse cuenta que un escritor del tamaño de Amos Oz podía vincularse con un hombre que ya está formado, es un gran escritor también Edgar Queret, pero tener esa humildad de tener esa comunicación y seguirse comunicando y compartir el placer de la literatura y del diálogo, porque para la literatura, para Amos Oz, es una soledad acompañada. Entonces, este laberinto de la soledad del que hemos estado hablando, porque al final del día de lo que hemos estado hablando es de un laberinto de la soledad, tiene ciertas salidas extrañas en donde, a pesar de la oscuridad y a pesar de que uno de repente parece estar aislado y vivir una tragedia que simple y sencillamente no puede tener salida, de repente aquí y allá encontramos que precisamente la literatura y la amistad a veces nos brindan esta salida. Y me encontré con un testimonio muy interesante que me dijo Queret, porque Queret me contó que él de pronto podía ver la dimensión de tragedia de una persona como cualquiera de nosotros, como si fuera un personaje de novela. Y entonces fíjense lo que planteó. Cuando me estaba hablando Queret de su primer cuento, que se llama Tuberías, en donde alude sin decirlo de manera explícita al suicidio de su mejor amigo, Queret me contó esto. Dice: cuando escribí mi primera historia, aún sin posibilidades de publicarla todavía, le envié una copia a Amos Oz. Él me contestó al día siguiente, algo atípico en un escritor que recibe tantos correos. Leyó el cuento Tuberías y su reacción instintiva fue de cierto miedo. Me dijo: leí tu historia y vi tu sufrimiento. Vi que estás lastimado. Yo soy un hombre mayor y créeme, ya pasará. Todo va a estar bien. El famoso Iyetov. Me dio consuelo. Fue algo muy cálido. Ni siquiera lo leyó con ánimo literario. Vio en mi historia un grito de ayuda. Y esto me lleva a algo que recientemente estábamos reflexionando con un grupo de amigos muy queridos. Tuvimos la oportunidad de ver una película que se llama Der Dybbuk. Y uno de los momentos más interesantes que se plantean ahí es ese momento en donde de repente la literatura se puede volver un espejo de lo que nosotros vivimos.
Y por eso leemos novelas, y por eso nos acercamos a Amos Oz, y por eso nos acercamos a los grandes escritores. Están contando los sueños y pesadillas de la tribu, los sueños y pesadillas individuales y colectivos. Y ahí tenemos un espejo. Pero en el Dibuk decía que a veces el espejo está recubierto de una película plateada. Y si le quitamos la película plateada, queda una ventana transparente. Desde esa ventana transparente vemos al otro. Creo que eso es lo que hace la literatura de Amos Oz. Nos proporciona un espejo, pero también una ventana. Una ventana para ver al otro. Para finalizar, la verdad agradezco mucho que tengamos esta posibilidad de hacer y rendir un homenaje a este gran escritor. Quiero regresar a este punto en donde estábamos viendo a un personaje que se va a abrir extrañamente a un soñador y a un visionario, porque, pues, como bien se ha dicho hoy aquí, está la faceta terrible del profeta Amós. No deja de ser profeta, y cuando estamos hablando de profetas, estamos hablando de visionarios, de soñadores. Y curiosamente esta novela que escribe, que es seminal para mi gusto, esta novela que se llama Tocar el agua, tocar el viento, él habla de un personaje, de este personaje que se escapa levitando del holocausto. Ese mismo personaje es un físico que entiende todas las leyes de la naturaleza y está soñando en ver si más allá de la soledad y el aislamiento que todos tenemos, estamos de alguna manera comunicados e interrelacionados en el famoso sueño de Einstein, de que todo pudiera estar unificado en el fondo de la naturaleza. Y entonces él crea un personaje que no está muy, muy lejano de los personajes que hoy se dan en Israel en el Instituto Weizmann y en otros institutos de investigación. Un personaje que está tratando de entender si la vida está unificada y quiere entender si no nada más podemos describir leyes de la naturaleza como la electricidad y el magnetismo, sino también si podemos describir fuerzas como la pasión y el deseo, porque también son parte de la naturaleza, y si todo eso pudiera estar unificado en algo que se llama matemúsica. Le pregunté de esto a Amos Oz, vamos a ver el fragmento que nos plantea al respecto, y entonces hablamos de cómo salir del laberinto de la soledad. Para terminar, no quiero dejar de apuntar algo. ¿Se dieron cuenta cuántas veces dijo la palabra milagro? Alguien que ha vivido tanta soledad y tanto aislamiento. Eso es lo que me pareció maravilloso, que se nos abrió una dimensión de Amos Oz que está ahí en su literatura, pero que a veces no apreciamos del todo. Y fíjense que precisamente este personaje que va a terminar en Israel después de levitar por el aire europeo, regresa a la tierra, regresa a esa tierra a la que le dijo a la que dijo que precisamente volvería de alguna manera en el kibutz Hulda. Cuando le plantea esto a Silvia, lo que está planteando es que con la armonía de la música, con una pequeña armónica, empieza su personaje a crear algo que es lo contrario a levitar, y es el regreso a tierra. Cuando terminó la entrevista, volvimos a tener un café, pero a plena luz del día. Fueron 2 horas y media en donde además vino toda la familia para que platicáramos juntos. Y de verdad se dio uno de esos instantes que atesoro como comunión que de alguna manera se dio en ese momento. Hablamos de literatura latinoamericana, hablamos de Rulfo, le comenté del incipit de Rulfo y él se rió profundamente porque el incipit de Rulfo en hebreo es maravilloso. Bati el Komala, que Amruli Shekan Gar Abiejat Pedro Páramo.
¿no? Entonces vine a Comala porque me dijeron que aquí vive mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Eso, y ver cómo la literatura lo abría a lo mexicano, lo abría a lo universal, a nosotros nos abría a lo israelí, creaba puentes a pesar de que pensamos que no tenemos puentes, era una sensación maravillosa. Y bueno, al terminar estábamos hablando de la película de Cuarón, Gravedad. Ahora estamos hablando de Roma, pero entonces hablábamos de Cuarón, de Gravedad. Y yo le dije que estaba relacionada con su libro Tocar el agua, tocar el viento, porque en esa película el personaje se la pasa tanto tiempo fuera de gravedad, que en el momento en que toca tierra hay una sensación de por fin regresamos a tocar al otro y a volver a sentir una cuestión concreta de la existencia. Y creo que ese es uno de los problemas que ha tenido el pueblo judío. Levitamos por el aire del intelecto, pero tocar al otro, tocar la tierra, tener nuestra tierra, es algo mucho más difícil. Y hay una profunda nostalgia de tocar tierra. Entonces, ahora que toca tierra Amos Oz, quiero leerles la página final de este relato para que vean que la proeza de levitar es igual a la proeza de tocar tierra y cómo lo describe en Tocar el agua, tocar el viento. Termina así. Un hombre y una mujer, los dos delgados, lejos de ya ser jóvenes, el contexto es que está terminando la guerra, ahora en Israel, casi etéreos, bajo esa especie de luz que brillaba aquella noche en Galilea, la armónica en la mano blanca de ella, en la mano de él después. El hombre tocó. La música se mezcló con la oscuridad. Una pequeña grieta empezó a abrirse bajo sus pies, como una de esas grietas que aparecen en la tierra dura a finales del verano. Una rendija sinuosa, estrecha, seca, y la música, y ya no era seca, ahora era una grieta cálida, alargada y húmeda, y de nuevo la música. La oscuridad cubría el país y a las personas. Entonces, en la penumbra brumosa, las capas externas de la tierra se entregaron con convulsiones espasmódicas a la humedad de los cálidos labios y lentamente, como a través de unos labios vaginales, fueron acogidos dentro. La fisura vibró un instante más, se calmó y se cerró sobre los dos con una silenciosa e increíble ternura. Un beso de soledad es mudo. La melodía se extinguió. El césped recuperó su estado original. El orden de las estrellas siguió inmutable. Al amanecer se reanudó el fuego de artillería, pero como es sabido, la meseta fue tomada al asalto y todos sus cañones destruidos y silenciados. Esa guerra fue una guerra rápida y devastadora. Muchos se niegan a creer. Muchos no vieron ni oyeron nada. Algunos lo creen todo. Hay quienes incluso atribuyen a ese punto en el césped propiedades curativas o propiedades para expiar los pecados y purificar el alma. Un sol feroz arde verano tras verano. Cada invierno la lluvia cae a cántaros y el viento tortura las copas de los pinos. Los personajes Yotam y Audrey deambulan de ciudad en ciudad y de país en país, poniendo a prueba el poder de las palabras, si es que no están distribuyendo carne en conserva. El susurro de los pinos con los vientos de la tarde, a finales del otoño, no tiene ni puede tener fondo. De cuando en cuando, al atardecer, 6 o 7 personas, hombres y mujeres, se congregan en ese lugar y realizan una especie de ritual. Producen una melodía grave y prolongada, pero a esas mismas horas de la tarde ya están encendidas las intensas luces del centro cívico y de la sala iluminada brotan a raudales los alegres acordes de otra música. Es decir, volvemos a la madre tierra, a Aretz. Allí descansa en paz Amos Oz.